Bien, entonces ahora vamos a estudiar los tres tipos de condensadores que habíamos mencionado. Y entonces el primero es el condensador plano. Se denomina así debido a que la geometría de los conductores es de esa forma, ¿ya? Entonces, vamos a tener nosotros dos placas planas paralelas y voy a asumir un sistema de referencia para estudiar el mismo, ¿ya? Le voy a llamar a este eje, el eje X. Voy a poner el origen justo sobre una de las placas. A este le voy a dar más sigma. A este le voy a dar menos sigma. Y la distancia de separación entre los mismos va a ser igual a D. Otro aspecto tiene que ver con el área de estas placas. Vamos a dar área A. Ok, entonces aquí adentro hay un dieléctrico de permitividad Y, donde Y va a ser igual a K por Y0. ¿Ah? Bien. Ok, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Vamos a escribir la ecuación que nos permite calcular la capacitancia. Y este es el cociente entre la carga que se deposita sobre el voltaje entre los conductores en este caso. A este le voy a dar yo un potencial Φ1, este va a ser el potencial Φ2, por lo tanto el voltaje va a ser igual a Φ1 menos Φ2. Claro, como este está más y este está menos, el potencial Φ1 es más grande que el potencial Φ2. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje. Necesitamos calcular de esta manera. Y habíamos anticipado de que la capacitancia de este dispositivo no depende ni de la carga ni del voltaje. Entonces, solo depende de la geometría del mismo. En este caso, es un sándwich de tapas paralelas y planas de área A y separados una distancia D con un núcleo, si ustedes quieren, de permitividad eléctrica Y. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a obtener esto? El camino general es el siguiente. Lo primero que hacemos es calcular el campo eléctrico, ¿ya? Y luego calcular el potencial eléctrico. Para que, a ver, voy a escribir eso, ¿ya? Paso 1, pues vamos a determinar la expresión del campo eléctrico en esa región. ¿Está bien? En la región donde hay campo eléctrico, ¿verdad? 2, vamos a determinar el potencial eléctrico. ¿Dónde? En la misma región. Y finalmente, paso 3. Perdón. Paso 3, la relación que existe entre los dos, ¿no?
sabemos que E es igual a menos gradiente de phi. Ahora, algo que también obviamente vamos a usar es el hecho de que, como estamos trabajando con dieléctricos, el primer vector que aparece en el cálculo es D, pero no debemos olvidar de que hay una relación entre D y E, ¿ya? Primero obtenemos D y luego inmediatamente podemos calcular el E de esta expresión, ¿de acuerdo? Ajá, esto es muy importante. No vayan a creer que en realidad estamos calculando D. Lo que nos interesa es el campo eléctrico, 2, el potencial, y luego encontrar esta relación entre los dos. Con esos 3 pasos, pues vamos a poder nosotros calcular C, ¿ya? Usando obviamente esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, para esta situación, esto es de manera general, ¿de acuerdo? Esto es de manera general. Entonces, para nuestro caso específico, yo voy a decir cálculo de E, ¿ya? ¿Cuánto vale E en esa región? Si este es el eje X, como ya resolvimos con anterioridad, no lo voy a volver a hacer. El campo eléctrico en esta región está en la dirección de X y vale sigma sobre, a ver, ya, primero voy a hacer eso, ¿ya? ¿Cómo evalúo esto? Sabiendo que hay un dieléctrico en esta zona. Nosotros sabemos que podemos usar la ley de Gauss para eso, ¿verdad? Al hacer uso de la ley de Gauss para nosotros aquí va a ser D punto UN ds. ¿Y a qué va a ser igual eso? Pues a la carga que va a estar almacenada dentro de esa superficie cerrada. ¿Está bien? Ok, si yo reemplazo esto aquí, entonces voy a obtener y afuera, la integral cerrada sobre la superficie en cuestión de E punto UN ds. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta integral lo voy a volver a hacer ya. Para eso solamente voy a considerar esta placa. Voy a volver a hacer este cálculo. Como es para E, el Y ya ha salido, es decir, es como si no hubiera aquí un dieléctrico de ninguna naturaleza, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Considerando simplemente a la placa más sigma, ¿ya? Lo que estoy haciendo es formar un cilindro aquí con sus tapas respectivamente. Qué cosa más rara. Con sus tapas acá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre?
que como son infinitas, el campo eléctrico es diferente de cero solo en esta dirección y en aquella, ¿no? Si yo considero esto un área A asterisco, o A', le voy a llamar así, de todo el área de esta placa, solamente esta área igual se considera la que va a entrar en el cálculo de la carga que genera este campo, ¿ya? Entonces así está E, en este punto, este es E también, y los unitarios normales son esos, ¿no? Ok. Entonces, cuando haga esta integral, ¿verdad? Repito, al haber salido el y aquí, es como si solo tuviéramos la placa y estamos en el vacío, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hago esta integral sobre toda la superficie, el aporte de este sector vale 0. ¿Por qué? Porque no hay campo en esta dirección, solo hay campo en esta dirección. Por tanto, hay flujo sobre esta superficie y flujo sobre esa. Entonces, la integral es el flujo de esta más el flujo de aquella. ¿De acuerdo? Entonces, esta integral E punto UN ds va a ser igual a ¿qué? Los dos vectores son paralelos en ambos casos, ¿verdad? Entonces, como el E es el mismo que este E, que no depende ni siquiera de la distancia y es una constante, entonces E por la integral de ds sobre esta área, pero esa área le hemos llamado A'. Entonces, ese es el resultado sobre esta cara, pero sobre esta cara, entonces, por 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto aquí, ¿eh? Que es esta integral, tiene que contar, por si acaso, ¿ya? Esto es para solo más sigma, entonces le voy a poner aquí, solo considerando a más sigma, ¿de acuerdo? Y eso debería ser igual a ¿qué? Y según esto, a la carga encerrada. La carga encerrada entonces se puede expresar como más sigma por el área en cuestión. Y sería A'. ¿Ya? De aquí voy a despejar E. El E debido a una sola de ellas, ¿verdad? Y va a ser igual A' con A' se va a simplificar y voy a tener, perdón, aquí tengo que poner el Y, ¿no? Entonces aquí le falta un Y, si acaso. Y por lo tanto, E sería igual a 2 sobre Y. ¿Ya? Ahora, como esto es solo de una placa y yo tengo aquí de 2 placas en esta región, ¿qué significa? Significa que el resultado que yo he encontrado va a ser esto mismo, pero 2 veces. ¿Por qué? Porque si bien de este el campo es hacia allá, de este el campo es entrando. Entonces, en vez de que se anulen, se suman 2 veces. Entonces, esto que me va a dar a mí, ¿qué cosa? Todo esto en esta región me va a dar 2 veces esto. Por lo tanto, vale... por lo tanto, aquí el campo eléctrico que encuentro para esta situación de doble placa va a ser sigma sobre Y. ¿Ya? O, si ustedes quieren, 2 veces esto.
Este integral es sobre toda esta configuración. Yo lo he partido en dos. He calculado de esta, pero de aquella con signo menos, el campo es entrando, ¿no? El campo es entrando. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer el cálculo de menos, sería lo mismo, solamente que el campo, en vez de salir, sería entrando, ¿verdad? Por eso es que cuando hago sobre todo, sumo la del más con la del menos, ¿no? Y entonces me da un E, que es simplemente sigma sobre Y, ¿ya? Entonces, ahí está el campo para las dos placas. Bien, ya tenemos el campo. Ahora, el potencial. El potencial va a salir de la siguiente forma, ¿ya? Es decir, la ecuación de Laplace. ¿Por qué la ecuación de Laplace? En la región donde queremos nosotros calcular el potencial, no hay carga libre, ¿verdad? No hay carga libre. Entonces, como no existe carga libre, el problema para encontrar el potencial acá es resolver la ecuación de Laplace. Ahora, les he enviado yo unas fórmulas para que ustedes las tengan, ¿ya? Esto, como tiene esto simetría plana, bajo simetría plana, el laplaciano simplemente sería la segunda derivada respecto de x. ¿Qué quiere decir? En este caso, la variante es la dirección x que yo he considerado, ¿no? Si a este eje yo hubiera tomado el eje y, esto sería la segunda derivada respecto de y. Si yo le hubiera llamado z, sería la segunda derivada respecto de y. Pero ¿por qué yo estoy tomando bajo simetría plana? ¿Por qué? Porque fíjense que la forma que tienen los conductores, ¿no? Entonces, al reemplazar esto, yo tendría que resolver esta ecuación diferencial. No se asusten si es que no hubieran hecho su curso de ecuaciones diferenciales, ¿ya? No es difícil resolver esta situación, ¿ya? Lo primero, esto se puede escribir de esta manera. Como la derivada respecto de x de la primera derivada de phi respecto de x. Eso está muy evidente. Ahora, si eso es igual a 0, significa que esta función que yo voy a derivar debe ser una constante. A esa constante le voy a llamar a. ¿Eso qué significa? Que aquí adentro la derivada de phi respecto de x vale una constante. Le estoy llamando yo A mayúscula a esa constante, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí podríamos nosotros encontrar phi, porque ahora, como A es una constante, yo puedo simplemente integrar de esta manera. Aplicamos el operador integral y le ponemos condiciones. Y vamos a decir, cuando x valga 0, quiere decir, estamos en ese punto, el potencial vale phi sub 1. ¿Verdad? Cuando valga D, ¿ya?
pero voy a ponerle X nomás, ¿ya? Va a valer phi, ¿de acuerdo? Un punto intermedio cualquiera. Entonces, esto me va a dar phi igual phi 1, ¿verdad? Más A por X. Ahí está. Esta es la función de potencial para cualquier X aquí en esta región, ¿verdad? Pues resulta que cuando X es igual a D, phi es phi 2. Entonces, phi 2 va a ser igual a phi 1 más A por D. Como phi 1 menos phi 2 es B, esto lo voy a pasar allá y tendría B, ¿no? Estoy haciendo phi 1 menos phi 2, entonces esto pasa al otro miembro y esto al otro miembro. Y así tendríamos B igual a menos A por D. ¿Está bien? Ya tenemos el voltaje. Voltaje que podríamos reemplazar acá, ¿verdad? Por un lado, ya tenemos el B. Pero habíamos dicho, tienen que hallar E. Aquí está el E. Tienen que hallar phi. Aquí está el phi. ¿De acuerdo? ¿Para qué he hecho esto? Para despejar A. A va a ser igual a menos V sobre D. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, phi va a ser igual a ¿qué? Phi 1 menos V sobre D veces X. ¿Listo? Entonces, repito, creo que ya aquí hemos hecho el primer paso y el segundo paso, ¿verdad? Ahí está. Tenemos E, que si ustedes quieren lo puedo escribir vectorialmente, que es igual, le voy a poner flecha, ¿de acuerdo? Le pongo flecha. Flecha y aquí le pongo simplemente I, ¿no? Ya tengo E, ya tengo phi, y ahora tengo que aplicar esto. Entonces, E va a ser igual a sigma sobre y veces I igual a menos gradiente de phi, menos, voy a aplicar gradiente a esto. Gradiente en simetría plana, ¿ah? El gradiente en simetría plana es simplemente la derivada respecto de X en la dirección Y, ¿no? Bajo simetría plana solamente es igual a eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir la derivada respecto de X de qué? De esto, ¿no? Phi 1 menos V, que es el voltaje entre las placas, dividido D por X. Todo por I y cerramos esto, ¿no? Ok. Entonces, si derivo esto respecto de X, esto que es una constante, pues el potencial en este punto, simplemente me va a dar menos V sobre D. Menos, menos, más. Entonces, todo esto me va a dar V partido D en la dirección Y. Listo. Y esto es igual a sigma sobre Y veces I. Es una identidad vectorial. ¿Cuándo serán iguales? Cuando esto sea igual a esto, ¿no? Cuando esto sea igual a esta expresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sigma sobre Y debe ser igual a B sobre D.
¿Pero qué es sigma? Pues sigma no es otra cosa que la carga total que hemos nosotros depositado acá, porque acá hay un sigma, pero esto está asociado con una carga, ¿no? El sigma es Q sobre A, es la carga total sobre el área total de la placa. Entonces, sigma Q sobre A. Por lo tanto, esto se va a convertir en ¿qué? Se va a convertir en Q sobre AY igual a B partido D. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ahora puedo encontrar Q sobre B, ¿no? Q sobre B, y eso me va a dar C. ¿Cuánto sería C? Q sobre B. Esto lo paso aquí, entonces esto pasa al numerador, y sería entonces Y por A dividido D. ¿Ya? Y tal cual. Tal cual. La capacitancia solo depende de dos cosas. Uno, la geometría del condensador y del dieléctrico que está encapsulado entre los conductores. ¿Verdad? Eso es. Y, su permitividad eléctrica, A, el área, y D, la distancia de separación. Ahí está. Esta es la capacitancia de un condensador plano. ¿Alguna duda? Bien, no hay dudas. ¿Se acuerdan el simulador? Inge, una pregunta, perdón. Dígame, dígame. Eh, en la parte que dice derivada de la potencia respecto de x es igual a A y después lo integra, los límites de integración son phi 1 y phi, ¿verdad? Sí, es que quiero a un punto cualquiera, ¿no? Cuando digo que quiero que encuentren phi, es en cualquier punto aquí adentro. Por eso es que no le pongo el límite superior phi 2, sino un phi cualquiera para un x cualquiera en esta región, ¿ya? Ah, ya, y después reemplaza phi 2 porque es el punto en el que queremos hallar. No, después pongo el phi 2 porque quiero hallar la constante de integración. Ah, ya, gracias, Inge. Claro, es que yo sé que cuando x valga d, el potencial va a ser phi 2. Como es cualquier punto aquí, también sirve para esta placa. Entonces, yo digo, cuando x valga d, el potencial phi tiene que ser el potencial phi 2. Entonces, de ahí despejo a, y esa a lo traslado acá. Por lo tanto, conozco phi en función de x para cualquier valor aquí adentro. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Listo. Entonces, como han jugado con el simulador, se habrán dado cuenta de que a mayor área, mayor la capacitancia. Y a mayor distancia, menor la capacitancia. Si no han tenido tiempo para jugar, por favor, háganlo. ¿De acuerdo? Pero no depende de la carga ni del voltaje. ¿Qué quiere decir? Que esto es automáticamente un valor de diseño, ¿no? No tiene nada que ver con la energización del mismo. Uno diseña, construye el condensador y si es que ha diseñado para que sea un condensador plano, entonces le ha dado un área a las placas de los conductores
y ha separado los conductores una determinada distancia. Ha metido el dieléctrico entre los conductores, ha escogido un determinado dieléctrico y listo. Si ustedes quieren, pueden reemplazar el Y por lo que vale, ¿no? K por Y sub 0, es decir, pueden finalmente expresar, perdón, la capacitancia y decir esto es igual a Y0 por K por A sobre D, ¿no? Claro, es que el Y vale K veces Y0. Y ahí encuentran el K del dieléctrico que hayan usado, ¿no? Esto y esto son completamente equivalentes. Ok, entonces ahora vamos a estudiar el condensador cilíndrico, ¿ya? Voy a hacer exactamente uso de lo mismo, ¿de acuerdo? Que es la definición de la capacidad, el cálculo del campo eléctrico en la región de interés, el cálculo del potencial como resolviendo la ecuación de Laplace, y 3, esta ecuación que liga el campo eléctrico con el potencial. Lo mismo, ¿ya? Pero esta vez dándole otra geometría. Ok, tenemos entonces el condensador cilíndrico. ¿Cómo es este condensador? Bien, tenemos un cilindro interno. Uy, qué grave. Ya espero a ver. Más o menos, ¿ya? Ahí está el cilindro o el conductor en forma cilíndrica de radio R interno. Voy a hacer eso, por favor. Le voy a llamar R sub I, ¿ya? Para definir el radio interno. Luego voy a poner ahí está. El otro conductor también con forma cilíndrica. Y aquí adentro, pues vamos a poner nosotros el dieléctrico, ¿verdad? Quiere decir que el cilindro interno puede ser sólido, pero este es hueco, ¿no? Es una hoja que ha sido doblada de forma cilíndrica, si ustedes quieren. Ya, entonces vamos a darle las características, tal vez lo lleno de esta forma. ¿Qué más necesitamos hacer? Necesitamos darle un radio a esto y le voy a llamar R2 o R exterior, ¿ya? R sub E. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos un condensador cilíndrico. ¿Por qué? Porque le hemos dado una geometría de un cilindro al conductor o a los conductores en este caso, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos?
cargamos para energizar y entonces el cilindro interno va a estar con carga más Q o equivalente a decir con más sigma, ¿ya? Y obviamente con menos sigma. Está en su superficie, obviamente. O si ustedes quieren, tiene una carga más Q y una carga menos Q, ¿no? El cilindro tiene altura H. Ambos cilindros tienen la misma altura. ¿Está bien? Ok. ¿Qué deseamos? Pues deseamos primero calcular el campo eléctrico en esta región. ¿Qué quiere decir? Para un R entre el radio interno y el radio externo. ¿Ah? Para esta región. Lo mismo el potencial. Entonces, para eso, fíjense, yo voy a construir una superficie gaussiana, ¿verdad? Entonces, voy a hacer en rojo y voy a construir un cilindro, qué feo, ¿no? Voy a hacer desaparecer como un punto y tal vez aquí valga la pena hacer esto. Nuestro un poquito más grande. Voy a volver atrás. Ahora sí. Ok. Entonces, ya, espero que entiendan la figura, ¿ya? Entonces, esta va a ser ahora mi superficie gaussiana. ¿De acuerdo? Entonces, superficie gaussiana. Entonces, primero voy a calcular el D. Aquí. ¿Cómo hago? La integral sobre la superficie gaussiana de D punto UN ds. Y eso debe ser igual ¿a qué? A la carga total libre encerrada en la superficie gaussiana, que va a ser Q. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque encierra toda la carga del cilindro interno, y eso es más Q, ¿no? Esa es la ley de Gauss generalizada. Entonces, de aquí yo puedo ver que en cualquier punto sobre estas dos tapas el flujo es cero. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico producido por esto solo es en la dirección radial, ¿verdad? Entonces, si yo considero el vector D y el unitario normal, son paralelos los dos y por lo tanto esto es ds, ¿no? D sale y me queda la integral sobre la superficie, pero la integral sobre la superficie solo esta, ¿por qué? Porque sobre las tapas vale 0, ¿no? Entonces, sobre todo eso, ¿cuánto vale? Vale 2pi por r, ¿no? El radio esta r. 2pi por r, que vale todito este contorno por h, ¿no? Es el área total de la superficie gaussiana. Entonces, eso es igual a Q. De aquí D va a ser entonces igual a Q sobre
2pi por h por 1 sobre r. Claro, yo sé que d es igual a y por e. ¿Ya? Son vectores. Ahora, esto que ya he obtenido en términos de módulo, lo puedo volver vector poniendo unitario radial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que poner un sistema de ejes, ¿de acuerdo? Y el sistema de ejes es mejor que sea un sistema radial, ¿de acuerdo? Entonces, primero, el que pasa por el eje de los cilindros, si ustedes quieren, ese va a ser el eje Z, ¿ya? Pero luego está la dirección radial, que es esta. Esa va a ser la dirección radial, por lo tanto, este va a ser el unitario radial, ¿no? El D está en la dirección radial. Perfecto, entonces de aquí E va a ser simplemente dividiendo el Y, ¿verdad? E va a ser igual a D dividido Y. Por tanto, tendríamos Q sobre 2pi y0 por K, porque eso es lo que vale el Y, ¿verdad? Por H. Todo por 1 dividido R en la dirección radial. Ahí está, ya tenemos E. Ese es el campo eléctrico aquí, ¿verdad? ¿Por qué no aporta este? Porque la superficie gaussiana, fíjense, no incluye esta carga, ¿verdad? Pero entonces, ahí está. Ese es el campo eléctrico en esta región, entre el radio interno y el radio externo. Ahora nos falta hacer el cálculo del potencial. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que resolver la ecuación de Laplace, que es esto, para esa región. ¿Por qué la ecuación de Laplace y no la ecuación de Poisson? Porque en esta región no hay carga libre. ¿Dónde hay carga libre? Solo sobre esta y sobre la otra superficie. Pero en esa región no hay, pues. Entonces, ese es el motivo por el cual vamos a resolver la ecuación de Laplace. Ahora, fíjense por favor el documento donde pongo el laplaciano bajo diferentes sistemas de coordenada. Ahí van a ver el cilíndrico. En el cilíndrico y bajo simetría cilíndrica hay una forma para el laplaciano. Si ustedes se fijan bien, esto es... Ay, qué cosa. La segunda derivada respecto de R. ¿O no? A ver. Fíjense, por favor. ¿Ya? Fíjense. Se los he puesto. Yo también me estoy fijando, ¿ya? Dice que vale. Ahí está, yo ya he encontrado. 1 sobre R, la derivada respecto de R de R por la derivada respecto de R. Ahí.
bajo simetría cilíndrica, ese es el operador laplaciano. ¿Han verificado? ¿Sí o no? Vamos, justamente les he enviado esas fórmulas porque las íbamos a usar. Están en el grupo de WhatsApp. Bien, pero lo van a poder verificar. Yo acabo de justamente entrar al grupo y ver la fórmula que les había colado, ¿verdad? Entonces, el laplaciano bajo simetría cilíndrica se escribe de esta forma. Entonces, ahora lo voy a aplicar a phi, ¿verdad? Y tendríamos entonces 1 sobre r por la derivada respecto de r, ¿de qué? Tengo que meter phi. R por la derivada de phi respecto de r. Pero eso debe ser igual a 0, es lo que dice. Entonces, si debe ser igual a 0, esto que está aquí adentro tiene que ser una constante, es decir, no depender de r, ¿verdad? Así, la derivada de una constante vale 0. Por lo tanto, esto, yo voy a decir r por d phi sobre dr es igual a A. ¿Ya? Otra vez estoy usando para definir esa constante. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí voy a despejar el diferencial de phi y entonces tendríamos A por dr dividido r. E integramos, pues, ¿no? Integramos. ¡Ah, qué interesante! Tenemos que integrar. Entonces, está faltando algo, ¿no? Está faltando una cosita, que es, en amarillo voy a poner. Como tiene carga más Q, a este le voy a decir que tiene un potencial phi 1, ¿ya? Y a este de acá le voy a decir que tiene un potencial phi 2, ¿de acuerdo? Ajá. ¿A qué es igual el voltaje? El voltaje es igual a phi 1 menos phi 2. ¿Claro? Es el voltaje aplicado entre las placas conductoras. Entonces, con el mismo argumento, decimos que cuando tengamos el radio interno, el potencial va a ser phi 1. Y para un R entre R interior y R exterior, tenemos phi. Entonces aquí phi va a ser igual a phi 1. La integral de esto es el logaritmo, entonces A por el logaritmo natural del límite superior sobre el límite inferior. ¿No? Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos A? Otra vez de la misma manera. Yo sé que cuando R sea igual al radio exterior, el potencial vale phi 2, ¿no? Entonces, phi 2 va a ser igual a phi 1 más A por el logaritmo de R2 o R exterior, perdón, sobre el radio interior. ¿Está bien? Entonces, A de aquí se puede despejar y va a ser igual a, que conste, yo tengo que ponerlo en función de B.
Si llevo esto allá, le tengo que sacar un signo, entonces va a ser menos b, ¿verdad? Sobre el logaritmo natural de r externo sobre r interno. Listo, ya tenemos A, entonces eso reemplazo aquí, ¿no? Pero para que tengamos un poco de distancia o espacio aquí para seguir haciendo los cálculos, lo voy a mantener ahí, por favor, pero lo que importa es que ya tenemos E, que lo voy a remarcar, ¿ya? Que vale esto, ¿no? Cuidado, esto es H. Y tenemos phi, ¿no? Aquí está. ¿Está bien? Ya tenemos E y phi. ¿Por qué? Porque ya conocemos, vale esto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien puede decirme? Falta un pasito más, ¿verdad? ¿Cuál es? Sacar el gradiente de phi. Exacto, muy bien, e igualar a E, ¿no? Entonces, eso lo voy a hacer aquí. Voy a hacer un pequeño espacio. Y entonces voy a decir E es igual a menos gradiente de phi. Entonces, aquí está phi. Por eso me he reservado esta partecita, ¿verdad? Ahí en su mismo formulario está el gradiente bajo simetría cilíndrica. Si ustedes se fijan, yo quisiera hacerlo nuevamente, pero es muy claro. Que esto es igual a esta expresión. ¿Ya? Ahí está. El gradiente es simplemente la derivada parcial respecto de R, o en este caso total, ¿no? Porque solo hay esta variable, en la dirección radial, ¿ya? O sea que tengo que derivar respecto de R esta expresión. La derivada respecto de R de phi1, que es una constante, vale 0. A es una constante, entonces la derivada del logaritmo, ¿verdad? De R sobre RI. ¿Qué significa esto? Es 1 sobre esto, ¿cierto? ¿Ah? ¿Está claro o no? Entonces, menos, voy a poner en paréntesis. La derivada del logaritmo es 1 sobre esto, es que quiere decir radio interno sobre R. Por la derivada de lo que está ahí adentro. ¿Eso es qué cosa? 1 sobre RI, ¿no? ¿Así funciona o no? ¿Así es como derivamos o no? Sí. Primero como logaritmo y luego como argumento, ¿no? Entonces el RI se va con RI y nos queda esta expresión en la dirección radial que debe ser igual a esto, ¿no? Ahora sí, entonces igualamos y ¿qué vamos a tener? No se olviden que sigma Q y el área está relacionado también, ¿no? Aquí lo voy a escribir, por favor, ¿ya? Sigma es igual a Q sobre A. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área donde está distribuido Q? Es el área de este cilindro, sin las tapas, ¿no es cierto? Sin las tapas. Es este cilindro. ¿Cuánto es eso?
2πr interior por h, ¿no? ¿O no? Sí. Ok, entonces ese es el área donde está Q. Por lo tanto, puedo despejar Q y ponerlo ahí adentro, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2pi por R sub I por H por sigma, todo eso es Q, dividido 2pi y0 por K por H por 1 sobre R en la dirección radial. Y eso debe ser igual a ¿qué? Hay un signo que no me está gustando. Ya. Es que no he sustituido, pues, me he olvidado de esta A, ¿verdad? Esta A tiene que haber, esta A está por aquí, esto es por A, ¿ya? Es por A, por favor. Entonces, esto es menos A sobre R, menos A sobre R, pero A es esto, menos menos más D por 1 sobre R, A sobre R. ¿Ah? A sobre R, ¿verdad? En la dirección R unitaria. Aquí le está faltando todo esto, ¿no? Logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. ¿Ya? Estos dos se pueden simplificar, ¿verdad? Y por tanto, esto también con esto. ¿Y qué me quedaría? Oye, ¿qué he hecho? Necesito Q, ¿no? He hecho doble trabajo, mil disculpas. Mil disculpas. No debería haber reemplazado pues, todo eso ya. Ya tengo Q. Lo que quiero es Q sobre... mejor lo vuelvo a reescribir, ¿ya? Ujú. Ujú. Esto sería menos A sobre R en la dirección R. O lo que es lo mismo, menos menos, más V sobre el logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior por R vector. Y luego voy a reemplazar esto, pues, ¿no? Aquí en E. Entonces, ¿qué tendríamos? Q sobre 2 pi y0 K por H y eso es, perdón, es vector. Aquí le falta R también, ¿ya?
esta R le estaba faltando, por R vector sobre R. Y eso es igual a esto que está aquí arriba, ¿no? Entonces, por un lado hay R vector sobre R, por otro lado hay R vector sobre R, entonces estos dos tienen que ser iguales. Por lo tanto, tendríamos Q sobre 2pi y0 por K por H igual a B sobre el logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. Y de ahí podríamos sacar C, ¿no? Es decir, la capacitancia que es Q sobre D. Que en este caso va a ser igual a ¿qué? Q sobre B, entonces todo esto pasa al numerador, entonces tendríamos ¿qué cosa? Esto al numerador y esto en el denominador. Aquí, logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. No se nota, pero aquí arriba tenemos 2pi y0 por K por H. Listo. Entonces, H es la longitud de los cilindros, R exterior y R interior, ahí está, ¿ve? Solamente es función de la geometría y, como está acá presente, también del tipo de dieléctrico que se trate. Ahí está. Esa es la capacitancia en el caso del cilindro. ¿Preguntas? No. Perfecto. Muy bien. Yo voy a hacer el planteamiento del condensador cilíndrico, pero voy a dejar que luego ustedes hagan el tratamiento que ustedes ya han visto. ¿De acuerdo? Espero que no queden dudas de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Ok? Se llama así porque por la forma que uno le da a los conductores, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner esferitas. En este caso voy a usar esto y voy a decir aquí una primera esfera y luego una segunda. Qué feo. Ah, qué feo. Muy feo. A ver. No. Esto podemos hacer. Hubiera sido un bonito círculo, pero ahora sí. Ahora sí, ya. Listo. Entonces, otra vez, un radio interno, un radio externo.
En el video que les pasé a propósito porque de alguna manera este cálculo lo ha hecho, ¿no? Es decir, les ha mostrado la forma de cómo podrían generar un condensador de este tipo. Espero que hayan podido ver, ¿ya? Entonces, interno, externo. Perfecto. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar más Q. ¿Ya? Aquí le voy a dar más Q. Y aquí menos Q. Listo. ¿Qué más? Este va a estar a un potencial que le vamos a llamar, así le voy a poner, phi sub 1. Y este a un potencial phi sub 2. De tal forma que el voltaje sea phi 1 menos phi 2. ¿Verdad? Eso no más. ¿Hay que hacer una superficie gaussiana? Sí. Aquí tenemos que poner nuestro dieléctrico, ¿no? Aquí está el dieléctrico. Y simplemente poner nuestra superficie gaussiana, ¿ya? Yo lo voy a hacer a mano alzada. Está feo, pero quiero que entiendan que también tiene forma esférica, ¿ya? Si no voy a tardar demasiado. Esta es nuestra superficie gaussiana. Entonces, en un punto cualquiera sobre esa superficie gaussiana, nosotros queremos calcular el campo eléctrico, el potencial. ¿Cómo? Primero, recordar que D es Y0 por K por E. Y que tenemos que usar la ley de Gauss generalizado para calcular D. Punto UN ds, y eso me da a mí, ¿qué cosa? La carga encerrada. ¿Qué carga me da? Q positivo. Eso. Ahí está. De ahí sale todo. En cualquier punto el vector D es radial, ¿no? Radial. Lo mismo que el unitario normal. Pues el unitario normal es en la dirección radial. Tiene simetría esférica. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser D por el área de esta esfera de radio R, ¿no? R va entre RI y RE. Esto nos da 4pi por R elevado al cuadrado. Es el radio de la esfera. Esto me da Q. Entonces, D aquí va a ser igual a ¿qué? A Q sobre 4pi por 1 sobre R cuadrado. Lo voy a volver vector. ¿Y qué le voy a poner? R sombrero. ¿Por qué? Porque es en la dirección radial. Eso. ¿Ya? Entonces, de aquí calculo E. E va a ser igual a D sobre esta expresión. Entonces, ¿qué me va a dar? Q sobre 4pi y0 por, K más, ¿no? K por 1 dividido entre R al cuadrado, R sombrero. ¿Cómo van a hallar phi? Pues resolviendo la ecuación de Laplace para esa zona. ¿Qué es nabla cuadrado bajo simetría esférica? Yo ya me he fijado en el papel que les he pasado al grupo.
Y esto es simplemente igual a esta expresión. R cuadrado por la derivada respecto de R. Esto vale nada. Entonces, ¿qué hay que resolver? Hay que resolver esto. 1 sobre R cuadrado por la derivada respecto de R de R cuadrado por la derivada de phi respecto de R igual a 0. Eso hay que resolver. Está a la vista que en este caso R cuadrado, la derivada de phi respecto de R, debe ser igual a una constante. ¿Ah? Y ya no voy a hacer tanto show, simplemente voy a decir que el phi integrado, puesto los límites, ¿verdad? Va a ser igual a por R a la menos 1. Esto es entre R y R de R a la menos 2 diferencial de R, ¿no? Esto aquí es 1 sobre R con signo negativo, evaluado entre R interno y un R cualquiera. Entonces, phi va a ser igual a phi 1, el signo ya lo puedo sacar, va a ser menos A por factor 1 sobre R menos 1 sobre el radio interior. ¿Ya? Y después el resto se los dejo por favor a ustedes para que lo completen y encuentren la capacitancia para este condensador esférico. Creo que ya la peor parte ya está hecha. ¿Alguna pregunta? No, no hay ninguna. Buenos días. Sí, dígame. Buenos días, ingeniero. Buenos días, diré. Del gradiente elevado al cuadrado, donde dice 1 sobre r No, no, cuadrado, laplaciano. laplaciano. Ujú. Ya. Entonces, la segunda derivada del... Aquí, Sí, ahí. Ahí, ya, esto es dentro del par... primera derivada, aquí otra vez primera derivada, ¿ya? Estos son cuadrados. Ah, ya. Solo quería preguntar el r cuadrado dentro del paréntesis. Está dentro del Eso, paréntesis, R cuadrado. sí, ¿por qué aparece eso? Eso nomás. Pueden ustedes ver el librito de análisis vectorial, ¿ya? De ahí ha salido esto, ¿de acuerdo? Van a encontrar expresado el laplaciano en distintos sistemas de coordenadas. Un resumen les he pasado yo, pero si están interesados en la deducción, entonces por favor revisen el libro de análisis vectorial, ¿ya? Simplemente les estoy recomendando que lo tomen como una fórmula. Está bien. Ya, listo. Ok, entonces